Vivir la fracción del pan. ¿Qué dicen ustedes? ¿Algún valiente, hermanos? ¿En dónde podemos vivir la fracción del pan? En la Eucaristía. En la Eucaristía, amén, hermanos. Ya ven ustedes que estamos celebrando. Por eso hay un video donde dice: si tan siquiera la gente viera lo que el sacerdote hace en el altar cuando está, cuando carga aquella hostia en la mano, donde empieza a hablar con el Señor, tan siquiera vieran cuántos ángeles hay alrededor, tan siquiera pudiéramos ver eso, de verdad que nos moriríamos ahí del susto, digo yo, ¿verdad? Si lográramos ver eso, como lo decía el padre, ¿cómo se llama este padre? Ustedes hoy lo estaba escuchando. Cancelado. ¿Cómo se dice? Cancelado. Cancelado, pero tiene nombre. Carlos. Carlos, cancelado. Yo creo que sí, fíjense, pero hoy lo estaba escuchando y dije yo, me dio risa, ¿verdad? Porque él decía que él entraba a la hora santa y él esperaba que se abriera la puerta de donde está guardada la hostia. ¿Cómo se llama la cajita, hermano? Sagrario. Sí, el sagrario creo que es, ¿verdad? Donde está donde van a traer la hostia a los hermanos. Sí. Él esperaba que se abriera y que le dijera: hey, aquí está el Señor, va para decirle qué buscas o qué quieres. Él esperaba todos los días, dice, madrugaba a orar luego para que se abriera, porque nunca se abrió, decía él. Hasta que algún día encontró al Señor, pero ¿saben en dónde lo encontró? Dice él, en un libro. En un libro, imagínense ustedes dónde estaba el Señor. Donde cuando él abrió, porque dice que dejaron olvidado el libro, ¿verdad? Y dijo, pucha, ¿de quién será este libro? Y no lo quería ni abrir, pero al fin se animó a abrirlo y vio que decía: hey, soy el Señor. Me estabas buscando, decía el librito, y se volvió a cerrarlo con miedo, ¿eh? Porque nunca se había hecho esa pregunta a él, que si algún día venía el Señor y verdad le decía, me estabas buscando, ¿cuál era su respuesta? Y volvió a sentir así como entre alegría y angustia, ¿verdad? Porque ya no quería abrir el libro. Al fin se volvió a abrir otra vez y le hizo otras preguntas el mismo libro. Y ahí él dice que él encontró a Jesús en un libro. Y realmente eso nosotros pues muchas veces no lo entendemos, ¿verdad, hermanos? Que la Biblia lo tenemos, pero muchas veces ni siquiera lo abrimos. De verdad, ni siquiera lo abrimos. Somos como decía la palabra del Señor el día de ayer. No sé si alguien escuchó de quién hablaba el día de ayer la palabra de Dios. De un hombre incrédulo, dice. Santo. ¿Quién sería el hombre incrédulo, hermanos? Santo Tomás. Imagínense ustedes que Santo Tomás, siendo un discípulo, siendo alguien que estuvo con el Señor y no creía él de que él había resucitado, donde los demás le contaban que el Señor había resucitado con alegría, él decía: hasta que no meta mis manos en su costado, o hasta que no mire los agujeros de su mano. Fíjense ustedes, y a los 8 días dice que el Señor se le apareció, pues, y lo llamó y le dijo: ven, Tomás, toca, siente. Y él pues se quedó así como que lleno de alegría también, entre ratos llenos de alegría, ¿verdad? Llenos de tristeza por no haber creído. Por eso dijo la palabra: Dios mío y Señor mío. Ahí confesó él de que él sí creía en el Señor, pero hasta que lo vio. Por eso lo dice el Señor al final en el versículo 29, creo que es, donde él dice: dichosos los los que creen sin haber visto. Imagínense ustedes, dichosos nosotros por estar acá sentados. Miren ustedes, aquí están sentados, pero el Señor les ha dicho: dichosos ustedes, porque han creído sin haber visto al Señor resucitado. De verdad, hermanos, así nos lo dice el Señor. Dichosos nosotros porque aquí estamos paraditos debajo de la lluvia, debajo de todo esto, y aquí están ustedes escuchando la palabra del Señor. Y hoy nos dice el Señor que tenemos que vivir en comunión, fracción del pan y en las oraciones. De verdad, hermanos, pues la palabra es muy hermosa, muy bonita. Dice el número 2, la palabra de Dios, fuente de vida.
Se ha colocado como título de esta catequesis comunidades que crecen en la escucha de la palabra de Dios. Son palabras tomadas del Papa Benedicto XVI, que en el año 2007, en una catequesis dedicada a San Jerónimo, el traductor de la Biblia dijo lo siguiente: de San Jerónimo debemos aprender a amar la palabra de Dios en la Escritura, porque ignorar la Escritura es ignorar a Cristo. Imagínense ustedes, hermanos, lo que dice San Jerónimo. Si nosotros vamos a ignorar las Escrituras es porque estamos ignorando al Señor. De verdad que tenemos la palabra del Señor en la casa. Algún día ustedes háganlo. Cuando estén en aquellas agonías, cuando estén en algún momento de angustia, no les voy a decir que nunca les va a pasar, porque a todos nos puede pasar en cualquier momento. No porque ya están acá les voy a decir, hermano, ustedes ya son ángeles, ya no les va a pasar nada, ustedes ya están con el Señor. No, hermanos, realmente cuando más caminamos en el Señor, más débiles nos hace el enemigo. Más el enemigo está tocándonos para ver en qué momento caer, en qué momento nos pone zancadillas y dejarnos tirados en la calle. Pero nosotros no lo vamos a permitir. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra del Señor en nuestras casas, podemos orar. El Señor nos ha dado un don de la lengua, que donde podemos clamar al Señor y pedirle por nuestras debilidades. Hagan un día, díganle al Señor cuando tengan unos problemitas o cualquier cosa que ustedes tengan: Señor, yo quiero un mensaje tuyo, dime cómo escucharte, Señor. Abran la Biblia, pero primero pónganse en las manos de Dios, abran la Biblia sin pensar en qué hoja van a abrir, y lean el versículo que les está dando el Señor. Muchas veces el Señor nos dice una palabrita, tan siquiera una palabrita. Una vez me lo dijeron a mí, dije, yo lo voy a hacer un día, y me puse a hacerlo, ¿verdad? Cabal abrió yo creo que era Salmo. Pero acá, ¿qué me quiere decir el Señor? Pues decía yo, leí todas las 2 hojas, las páginas, ¿verdad? Pero ¿qué me quiso decir? No entendí, decía yo, y así me fui, ¿verdad? Hasta el final como que comprendí lo que me decía el Señor, ¿verdad? Que no tenía que tomar las cosas ligeras, ¿verdad? Sino que tenía que ser más lento antes de actuar. Voy a seguir leyendo, mis hermanos. La palabra del Señor edifica la comunidad. Las comunidades cristianas fueron creadas mediante el anuncio de querigma del Evangelio. Ahora, como lo dice en Hechos 2:42, se les pide a las comunidades que sean perseverantes en la enseñanza de los apóstoles. Se les pide, dice, a las comunidades que sean perseverantes en la enseñanza de los apóstoles. ¿Y quiénes son los que nos están enseñando ahora lo que les han enseñado a los apóstoles? ¿Quiénes son los que nos andan enseñando a nosotros? Los sacerdotes, ¿no? Ellos ahí andan enseñándonos que lo hagamos y que lo hagamos, pero muchas veces nosotros no tenemos tiempo. Por ejemplo, en la enseñanza que nos están dando ahorita en este libro del sínodo, aunque les cuento que ya vienen otra vez, para los que podamos ir a Pinula, van a empezar el lunes 10, ¿verdad, hermano? Imagínense ustedes, lunes 10 empieza ya la catequesis nuevamente allá en San José Pinula, para los que podamos ir, ¿verdad? Los que no, pues el Señor conoce que no tenemos transporte, ¿verdad? Porque realmente... Pero podemos tener este libro en casa y estudiarlo, hermanos. Dice, constantes en la enseñanza de los apóstoles. Evaluemos desde el Evangelio. La constitución del Dei Verbum, el Concilio Vaticano II, nos habla de esa transmisión de la revelación divina de los apóstoles, quienes establecieron sucesores en los obispos, y nos dicen que esta tradición significa transmisión, que deriva de los apóstoles. Los apóstoles transmiten de palabra por escrito, progresa en la iglesia como la existencia del Espíritu Santo, puesto que va creciendo en la comprensión de las cosas y de las palabras transmitidas.
Ya habíamos visto anteriormente el soplo del Espíritu Santo. Vimos cómo teníamos que cernir nuestras vidas para poder entender la palabra del Señor. Hoy nos enseña que tenemos que compartir y vivir en comunión con el Señor en la Eucaristía, en nuestra iglesia, en nuestra hora santa. Tenemos que vivir esa alegría que el Señor nos da, esa fiesta que el Señor nos da, la oportunidad de vivirlo en hora santa, en misas. Es una gran alegría de poder estar ahí presente. Se los aseguro, cuando ustedes estén enfermos, no les digo que ya les estoy diciendo una enfermedad, no hermanos, pero cuando estemos enfermos, deseamos ir a misa, deseamos ir a hora santa, deseamos ir a hacer cosas de las de Dios, pero no podemos. Y ahí está cuando nosotros decimos: Señor, porque antes no te serví, Señor, porque antes no lo hice. Así me tocó a mí vivirlo. Yo se los digo porque me tocó vivir ese pedacito de sufrimiento, de desear ir a cosas de Dios, pero no podía. De desear sentir la presencia del Señor, pero no lo sentía porque yo quería sentirlo allá en la iglesia. Yo quería llegar a la iglesia y sentir ahí al Señor. Hasta cuando la hermana Sabrina llegó con la hostia, alarán, vieron visto qué alegría. Yo lloré, hermanos, de verdad. Yo lloré cuando ella llegó a dármelo. Pues fue una gran fiesta para mí recibir al Señor nuevamente. Espero en Dios de que a ustedes pues no pasen por esa prueba que el Señor me dio a mí, para que entendamos que Cristo vive en cada uno de nosotros y Él está presente en cada uno de nosotros. La palabra de Dios en la celebración liturgia de las comunidades dice: el Papa Francisco instituyó el tercer domingo del tiempo ordinario como domingo de palabra de Dios. Nos dice que el contacto frecuente de la Sagrada Escritura y la celebración de la Eucaristía hace posible el reconocimiento entre las personas que se pertenecen como cristianos. Somos un solo pueblo que camina en la historia, fortalecidos por la presencia del Señor en medio de nosotros, que nos habla y nos nutre. Imagínense ustedes donde dicen que somos fortalecidos por la presencia del Señor en la Eucaristía. En medio de nosotros nos habla y nos nutre. Imagínense ustedes de tener familiaridad e intimidad con la Sagrada Escritura y con el resucitado. Imagínense que la palabra del Señor nos nutre, dice. Imagínense ustedes qué esperamos nosotros más si el Señor nos está nutriendo. Eso es lo que dicen los doctores hoy en día cuando estamos todos sequitos, ¿verdad? Necesitan nutrición, dice, necesitan eso. Vayan a tomar Herbalife, dice. De verdad, hermanos, ¿qué es lo que dicen los médicos hoy en día? Coman esto, coman lo otro, para que puedan nutrirse, para que puedan sentirse fuertes. Pero hoy los católicos o hoy los cristianos les podemos decir que para nutrirnos, para sentirnos fuertes, es la palabra de Dios. No hay nada como la palabra del Señor, hermanos. Es lo que tenemos que vivir hoy en día, la palabra del Señor. Y no sentirnos tristes, no sentirnos agobiados cuando ya toca el servicio en nuestras comunidades, sino que sentirnos alegres, porque ya nos vamos a volver a ver a los hermanos. No sabemos qué problemas o qué necesidades tuvieron esta semana que pasó, ¿verdad? Pero hoy aquí estamos unidos, llenos de alegría, demostrando que el Señor ha vivido o que ha hecho una obra que tanto esperábamos en nuestras vidas. De verdad que a mí me impacta mucho lo que dice en el comienzo de este tema, donde habla San Jerónimo, donde él dice que ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo. De verdad, hermanos, que impacta demasiado esa palabrita que él dice, y ojalá que nosotros como humanos
entendamos verdaderamente que la palabra del Señor es lo que necesitamos para nutrirnos, es lo que necesitamos para no ser haraganes, no ser incomprensibles, porque para comprender a los hermanos, o para no ir tan lejos, para comprender a nuestras parejas, tenemos que estudiar la Biblia, tenemos que agarrarnos de la palabra del Señor para poder comprender a los demás. Hay un pedacito del Evangelio de San Mateo donde dice, aquí mismo está en este tema, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que escucha mis palabras y las pone en práctica es como aquel hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron los torrentes, soplaron los vientos y arremetieron contra la casa, pero no se derrumbó porque estaba edificada sobre la roca. Imagínense ustedes, hermanos, que hoy nos dice el Señor que no todos los que dicen Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos. Qué tristeza, ¿verdad, hermanos? Aunque ustedes me miren aquí a mí paradito hablándoles de Dios, pero realmente solo Dios sabe si verdaderamente así como estoy acá, será que así estoy afuera, ¿verdad? Realmente tenemos que vivir la palabra del Señor en todos lados. No tenemos que ser solo acá, como dirían, una llamita, ¿verdad? Que aquí sí enciende bien, que alumbra bien, pero allá en su casa o en otro lado, allá está. Es oscuridad, cabal, hermana, gracias. Es oscuridad, dice. Qué feo sería eso, ¿verdad? Que solo acá diría una cosa y allá en mi casa sería otro, ¿verdad? Pero hoy la palabra del Señor nos invita a convivir en comunión con el Señor, donde podamos encontrarlo en la Eucaristía. Claro, allá está el presente, en la hora santa, cuando ustedes puedan a dialogar con Él, hay que dialogar. Yo les digo a varios hermanos, no es necesario que se pongan a orar 2 horas, 3 horas, tan siquiera 1 minuto, 2 minutos que ustedes le dediquen al Señor. Para el Señor es una gran fiesta en el cielo, hermanos. Amén, hermanos. Amén. Yo oí un evangelio, no me acuerdo qué versículo es, hermanos, pero lo oí y decía que el Señor, cuando curó al ciego, cuando curó un ciego, donde dice que le puso saliva en los ojos, pero primero lo agarró de la mano y se lo llevó lejos, ¿verdad? Se lo llevó lejos de donde estaba. Imagínense ustedes que se lo llevó lejos. Imagínense ustedes que primero lo agarró de la mano para poder llevárselo, ¿verdad? Mientras que el Señor sabía que con una palabra podía sanarlo, pero lo que hizo fue tomarlo primero de la mano y se lo llevó, le empezó a orar, le empezó a decir que qué quería, le echó saliva en los ojitos, todavía le preguntó, ¿ves algo? Sí, Señor, yo ya veo algo, decía, veo los árboles o veo gente como árboles, decía él. Pero no le bastó al Señor dejarlo ahí, ¿verdad? Aunque él decía, ya, Señor, ya puedo ver algo, pues así me quiero quedar. Pero el Señor le volvió a sanar, le volvió a tocar. Imagínense ustedes qué gran alegría. Y hoy nosotros nos puede hacer ese milagro el Señor, abrir nuestros ojos, abrir nuestras mentes, porque nos invita a caminar en unión, nos invita a comulgar con el Señor, nos invita a participar en unidad, nos invita a que seamos dóciles a su palabra, que su palabra es vida, que su palabra es amor, que su palabra es para alcanzar la vida eterna. Amén, hermanos. Amén. Espero en Dios, hermanos, de que entendamos un poquititillo de lo que yo dije. Tal vez no de lo que yo dije, sino que lo que dice la palabra.